Arratsalde, muy buenas tardes, bienvenidos a este último lunes del mes de abril, un mes pues un tanto diferente, teniendo en cuenta que hemos tenido la Semana Santa, pues parece que se nos ha pasado volando. Queremos acompañarles en esta segunda parte de nuestros informativos aquí en Tele7, ya lo saben, ahora mismo en directo y un poquito más tarde en nuestra repetición y a través de nuestras redes sociales. Como decimos, hoy lunes 25 de abril, es último lunes de este mes y bueno, pues con muchas noticias y cosas así pues muy variaditas para contarles con mucha información y por supuesto con también entrevistas contando o plasmando todo lo que se cuece también en nuestro territorio y fuera de él. Antes de hablar de los datos de COVID, de la pandemia, seguimos dando los datos en este caso una vez a la semana, vamos a hablar de un suceso. Se ha detenido en Bilbao por robar de forma violenta el teléfono móvil a una viandante. Agentes de la Ertzaintza, es una noticia de ultimísima hora, han detenido en la capital vizcaína a un menor de 17 años por robar el móvil a una persona que caminaba tranquilamente y bueno, pues que quiso robar y sustraer el teléfono. El arrestado forcejeó con la víctima, que cayó precisamente al suelo hasta que consiguió arrebatarle pues el celular, el teléfono móvil. Alrededor de las 6:15, en este caso nos llega la noticia hoy, pero bueno, fue ayer a la tarde, una chica que se encontraba en la calle Gordoniz, en Bilbao, en la vía pública, a plena luz del día, pues fue abordada por un desconocido que trató de apoderarse de su teléfono móvil que tenía en ese momento en sus manos. Pues me imagino que estaría, pues oye, hablando por teléfono, mandando un audio o lo que le diera la gana. Pues a continuación, entre la víctima y el atacante se produjo un forcejeo que provocó que esta joven cayera al suelo. Finalmente, el varón logró apropiarse del móvil, del teléfono móvil, y huyó del lugar en compañía de otras dos personas. El autor del robo fue seguido por la víctima y por su pareja, quienes habían dado ya aviso de lo sucedido a los miembros de la Ertzaintza, facilitando tanto la descripción física del sospechoso como también la dirección por la que había escapado o la que había tomado. Minutos más tarde, este menor, recordamos un joven de 17 años, menor de 17 años, pues fue interceptado por la Ertzaintza a la altura de Alameda Recalde, en Bilbao, donde se procedió a su arresto una vez que se confirmó que era la persona que había sustraído ese teléfono móvil, porque me imagino que le pillarían con el teléfono en su poder y por la descripción de la chica y de su pareja y demás. El detenido, como decimos, menor de edad, de unos 17 años, y con antecedentes policiales, pues ahora mismo ha quedado en libertad y las diligencias policiales serán remitidas a la Fiscalía de Menores de Bilbao. Pues noticia que nos haya trasladado desde el Cuerpo de Seguridad, el Departamento de Seguridad de Bilbao, desde la Ertzaintza, y que nosotros pues nos hacemos eco y se lo comentamos. También, como comenzábamos el programa, son los datos de la pandemia que se refrescan ya una vez a la semana, ya no son como antes, que era diariamente o 2 días a la semana. Ahora mismo son los lunes. Ahí están viendo el número de positivos de esta semana. Por cierto, comentar que ha sido este fin de semana el primer fin de semana sin mascarilla también en interior, además de exterior, aunque hemos visto pues de todo, personas que siguen llevando las mascarillas en interior como barrera de protección o por precaución, y pues las que al final se desprenden de ellas. Ahí estamos viendo el número de positivos, como decimos, de la última semana, la tasa de incidencia acumulada en los últimos 7 días, así resumiendo, que sí que se registra un pequeño incremento de la tasa de incidencia acumulada en los últimos días, muy ligerito, a razón de muchas veces de no solamente temas mascarillas, porque se acaba de ahora mismo de aprobar la no obligatoriedad de llevarla en interior, sino porque muchas veces son datos que pueden ir un poquito ascendiendo o oscilando, pero son datos todavía
vamos a decir, tranquilizadores, pero sin bajar la guardia. La tasa de incidencia acumulada, como ven, ahí lo están viendo en sus pantallas, la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días y también la razón de tasas en los últimos 14 días. Son indicadores que nos remiten desde el Departamento de Sanidad del Gobierno vasco. Ahora mismo, pues bueno, como decimos, todavía vamos a tener cautela, puede haber una pequeña variación, pero eso sí, siempre pedimos y apelamos a la responsabilidad individual, que no quita el que nunca mejor dicho, nos hayamos desprendido las mascarillas también en el interior para saltarnos a la torera otras cosas. O sea, tiene que haber distancia de seguridad, distancia interpersonal, por supuesto, toda la precaución, que es poca, y bueno, y si muchas veces no se puede mantener esa distancia, pues poder, oye, uno mismo llevar la mascarilla. Recordamos que hay lugares en los que es obligatoria a día de hoy. Vamos a ver que es verdad que yo me enrollo mucho. Los de diferentes municipios, si no me equivoco, hoy vamos a los municipios que siempre además también recordamos. Bilbao, capital vizcaína, una vez más, bueno, pues a la cabeza del número de positivos. Recordamos que estos datos, los últimos que dimos, fueron el pasado martes. ¿Por qué? Porque el lunes fue festivo, aunque se dan los lunes como día en que se elige para dar esos datos y ese seguimiento a la pandemia, pero el lunes fue festivo aquí en la Comunidad Autónoma Vasca y nos dimos el martes, con lo cual casi en una semanita vista, pues ahí estamos viendo Bilbao con esos positivos, Baracaldo, Sestao, Portugalete, Santurce, Abanto, Muskiz, Ciervena. Bueno, pues seguimos con esos datos todavía afortunadamente tranquilizadores, pero en el sentido de que, bueno, pues que tiene que seguir siendo así, pero seguimos contagiándonos, que no hay que olvidarlo, que seguimos en pandemia, que esto no ha acabado, estamos hablando de otras cosas y es lo que tiene muchas veces y entonamos el mea culpa. Bueno, nosotros no, porque nosotros damos los datos y hablamos de todo y todo lo que haga falta, pero hay veces que se olvida, ¿no? Esto de la pandemia, se habla de otras cosas. Y hay que recordar que seguimos sufriendo el ingreso de personas, seguimos en pandemia, seguimos hablando de ingresos en hospitales, en UCIs, es menor, sí, hay menos personas en UCIs, que luego, por cierto, lo escucharemos. Hoy ha habido Comisión de Salud en el Parlamento Vasco y hablan precisamente de, bueno, pues de ese número muy pequeñito de personas que ahora mismo están ingresadas en UCI, pero hay personas ingresadas en UCI por COVID-19 y no hay que olvidarlo. Y bueno, pues hay que trabajar para que ojalá consigamos llegar a cero contagios y que, bueno, pues si hay que trabajar por esa gripalización de la COVID-19, pues bueno, pues que se trabaje en ello, pero que no tengamos que lamentar ni más fallecimientos, que siguen falleciendo las personas por COVID, y es así. Las personas mayores de 60 años también una atención especial, porque se siguen contagiando mucho y siguen entrando a los hospitales, y bueno, pues vamos a poner nuestro granito de arena, importante, Vemos esta tabla y continuamos precisamente hablando de la Comisión de Salud del Parlamento Vasco. Precisamente seguimos hablando de esta pandemia, de la COVID-19, y es que hoy se ha celebrado, después, bueno, de una semanita bastante tranquila, porque ha habido vacaciones, no solamente los chiquis, que por cierto hoy se reincorporan a sus clases, y por primera vez después de casi 2 años pues eso, sin mascarilla, pues también nuestros políticos vascos han empezado con sus quehaceres y su día a día, y hoy ha habido Comisión de Salud en el Parlamento Vasco y precisamente pues ha celebrado la Comisión de Salud donde se ha pedido la comparecencia de la directora de Salud Pública y Adicciones, Itziar Larizgoitia, para dar explicaciones sobre las adaptaciones que se han hecho, se van a hacer,
lo están haciendo en el organismo, en la Organización del Sistema Público de Salud, para el trabajo de control, el seguimiento, cómo se está haciendo para abordar la situación actual de la pandemia de la COVID-19, porque bueno, pues el escenario no es el mismo de hace 2 años, no es el mismo de anteriores olas, hay nuevas variantes, bueno, la situación, como decimos, no es parecida ni mucho menos. Pues bueno, la directora de Salud Pública, pues en un principio, porque vamos a hablar bueno, pues de diferentes informaciones, ha sido una intervención bastante larga, pues ha hablado de los datos actuales de ingresos, de la incidencia del virus de manera, bueno, pues actualizada, de cómo está siendo la ocupación ahora mismo o las personas que están, como decíamos antes, en UCI, cómo está incidiendo, cómo está afectando el virus en mayores de 60 años, además también de, bueno, pues la diferencia, que hace una diferenciación importante entre las diferentes olas, de lo primero, lo primigenio, donde no había casi ni medición, porque estamos ante un virus totalmente desconocido y no se sabía casi ni cómo hacer, ni cómo medir, ni cómo testear todo esto, a luego las diferentes olas, incluso con esas nuevas variantes. Ya les hablamos hace unos días la variante XE, que bueno, pues que ha llegado ya encima a nuestro país y demás. Vamos a escuchar a la directora de Salud Pública y Adicciones, donde bueno, comparece en esta Comisión de Salud para dar cuenta de cómo está siendo ese seguimiento con el panorama actual de la COVID-19. Esta es una gráfica que representa la incidencia acumulada. Incidencia son los nuevos casos de la enfermedad que se diagnostican, y aquí en esta gráfica está representado el curso de este año, a partir del 1 de enero, donde se ve claramente ese pico que se obtuvo a mediados finales de enero, con la sexta ola que ya conocemos, donde se llegaron a 7.000 casos al día. Luego vamos a ver el contexto del resto de la pandemia para ver qué quiere decir eso, porque 7.000 personas a lo mejor no parecen muchas, son muchísimas, y lo vamos a ver en la evolución general que se presentará un poquito más adelante. Hay 2 curvas en esta gráfica, la total de la población y la de personas mayores de 60 años. Quizá para mencionar, como estamos viendo ya al final, los datos son del 22 de abril, el viernes pasado, creo, sí, viernes pasado, nos encontramos en unas tasas que en otros momentos de la pandemia se consideraban altísimas. 633 casos por cada 100.000 habitantes y 339 casos en población mayor de 60 años. Al revés, perdón, 633 en mayores de 60 años y 339 en población general. Estas tasas, sobre todo la de 633, hubiera estado pintada de rojo intenso, porque eso es una transmisión muy elevada del virus. Además, esta gráfica presenta los ingresos hospitalarios en 7 días, la media de ingresos hospitalarios semanal, es la media de ingresos, no los ingresos diarios, porque los ingresos diarios, los datos de un solo día son muy inestables y es mejor establecer una media un poquito más amplia para que el dato sea un poco más sólido. La tasa en la que nos encontramos ahora es de 11 ingresos diarios en la red de Osakidetza por cada 100.000 habitantes. Partiendo del inicio de enero, del pico de la ola de esta sexta ola, en la que se llegaron a unos 36 casos diarios, es decir, estamos a un tercio de aquello que fue en su momento, y sí que ha habido un repunte. Es importante señalar que sí que ha habido un repunte en las últimas 2-3 semanas, tanto en incidencia como en ingresos hospitalarios. También es verdad que estamos viendo una especie de plató, una especie de estancamiento, o sea, no vamos muy para arriba, sí que estamos un poco, hay más ingresos que hace 3 semanas, pero están, afortunadamente, la curva aplanada. Y el último dato es el de datos de personas ingresadas en UCI, personas con una situación de gravedad muy, muy alta. Y como aquí se puede ver, a pesar de los pequeñitos dientes, que es normal que haya en toda evolución de una enfermedad como es esta,
Lo que sí estamos viendo es que las UCIs, afortunadamente, están prácticamente vaciadas de casos COVID. Ahora mismo ya llevamos un par de semanas con datos de 9, 10 personas, 11 personas en UCI en toda la red de Osakidetza. Afortunadamente, desde el inicio desde el pico del descenso, desde el pico de la sexta ola, se ha continuado en un descenso prolongado que no ha subido. Sí quería mostrar estas gráficas porque aquí sí se ve la incidencia, son casos positivos en Euskadi, que es equivalente a la incidencia, aunque el valor no sea igual, a lo largo de toda la pandemia. Y ahí se puede ver el grado de magnitud, el orden de magnitud de la sexta ola, la ola de Omicron en enero en comparación con el resto de las olas epidémicas. No es comparable. El orden de magnitud del pico de incidencia no es comparable con ninguna de las otras olas. Hay que descontar posiblemente la primera ola, de la primavera del año 2020, porque en aquellas épocas no había capacidad diagnóstica y entonces realmente no se sabe cuál fue la incidencia en aquel momento. Luego ya sí, las otras olas sí, son bastante aproximadas a la realidad, pero el orden de magnitud es absolutamente incomparable una de otra. Es decir, estamos hablando de otra manifestación de la enfermedad muy distinta. Esto es lo que es importante. Hogeita bi urtekoa ez da azkeneko kirola izanaz. Ni Ainhoa deitzen naz, 15 urtekoez eta botxeko jokalari zenaz aztenen. Me llamo Fran, tengo 15 años y soy jugador de Bostia en Aston. Nik pentsatzen dut ona izango zela, niretzako deporte bat topeti orduen botxea toperen duen eta pentsatzen dut ona izango zela eta hasi ginen. Botxea zehitzo praktikan kompetitzia gustatzen zait da lagunekin egotea. El poder practicar un deporte. ¿Por qué van a Asten y por qué trabajan? Más que nada por pasárselo bien, porque el deporte en sí les gusta, porque estar con sus amigos les gusta y al final llega a casa con una sonrisa de oreja a oreja. La bocha y todos los deportes que yo hago los hago por pasármelo bien, por aprender a trabajar en equipo y más que nada para competir, porque a mí me gusta mucho competir y estos 3 deportes que yo hago me permiten competir. Lo conozco, yo lo digo siempre y cada vez lo veo mejor. Cada vez todos los chavales, aunque no compitan o compitan, siempre van a mejor y es increíble. Bueno, y es que este fin de semana el Polideportivo Altsaga de Erandio ha acogido el Campeonato Estatal de Bocia de Jóvenes por selecciones y, por supuesto, han estado presentes y han organizado este importante evento, como decimos, a nivel estatal. La asociación Asten, damos la bienvenida a su coordinador, Pablo Hernández. Pablo, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Susana, ¿qué tal? Bueno, una vez más la asociación Asten, trabajando por la inclusión real, por el deporte adaptado y también con el pique, ¿no? Que estamos viendo que sí, lo importante es participar, eso es fundamental, pasárselo bien, pero como dicen, a mí me gusta competir y me gusta participar y esa cosita de un campeonato, pues oye, que tiene su aquel, y este fin de semana, Pablo, pues ha sido una cita importantísima, porque el acoger aquí en Euskadi un campeonato de este calibre con diferentes comunidades autónomas, un campeonato estatal, pues Pablo, nos dice que estamos haciendo las cosas bien y que vosotros tenéis mucho que decir en este aspecto, ¿no? Tal cual lo que dices, el vídeo que hemos visto resume muy bien también, ¿no?
cómo viven ellos, los deportistas, el deporte en general. Y efectivamente, esto ha sido una cita súper importante para los deportistas, lo primero, y las familias, y luego pues que sitúa un poco a Euskadi en este caso dentro del deporte adaptado, ¿no? En el mapa, para poder acoger un evento que mueve, pues eso, selecciones de diferentes comunidades autónomas, una preparación de muchos meses antes, con la coordinación, con todo lo que ello supone, claro, y la verdad que bueno, estamos muy contentas, muy contentos del resultado que ha tenido. Bueno, un buen incentivo para seguir trabajando en este aspecto. Y Pablo, aunque yo me imagino que en días posteriores podremos tener ese resumen, porque decimos, es que ha sido este fin de semana, sábado y ayer mismo domingo, o sea, es que esto es, vamos, ha sido nada, en horitas ha culminado ese campeonato estatal que ya mostraremos aquí, ¿no? Ese resumen, pero en imágenes, pero en cuanto a ese sentimiento, lo que nos puedas contar, Pablo, ¿cómo ha sido? ¿Cómo se ha desarrollado este fin de semana un campeonato, como decimos, que bueno, nos sitúa en el deporte adaptado y donde me imagino que bueno, pues que lo hemos dado todo una vez más, ¿no? Claro que sí, totalmente. Tenemos muy reciente todo lo que hemos vivido, es muy intenso un campeonato de este calibre y la verdad que estamos con esa resaca de todas esas emociones, pero bueno, pues al final lo que pretende este campeonato es básicamente promocionar y dotar de competición dentro de lo que es en edades jóvenes, ¿no? Que por eso se llama así y acoge así a deportistas con diversidad funcional y luego pues, directamente también otro objetivo principal tiene también la sociabilización y la convivencia que ello genera, ¿no? Entre los deportistas de diferentes comunidades, diferentes selecciones y bueno, pues ahí los dos objetivos se han logrado a la perfección, los hemos podido alcanzar, como diría, ¿no? Y nada, ahí seguimos, a ver ahora si seguimos trabajando en los entrenamientos con ellos, seguimos dotándoles esas oportunidades, no solo en el ámbito deportivo recreativo, sino también en la parte de la competición, como bien decían muchos de los deportistas en el vídeo que hemos visto, ¿no? Pablo, antes de hablar de resultados, vamos a mantener un poquito así la incógnita, así el suspense, para que la gente pues esté con nosotros hasta el final. Pablo, vamos a comentar un poquito, hemos visto en el vídeo y estamos viendo en imágenes, ¿no? ¿Qué es este deporte, ¿no? ¿Qué es la bocia? En un principio, corrígeme si me equivoco, Pablo, fue una modalidad, un deporte diseñado para personas con discapacidad intelectual, pero luego se fue ampliando, ¿no? Para personas con otro tipo de discapacidad. ¿Es así? ¿Nace en un principio para un tema de discapacidad concreto, pero luego se va ampliando debido al éxito y los beneficios también, ¿no? De este tipo de deporte? Tal cual, eso es. Nace en concreto para una discapacidad física y luego se va adquiriendo o se va añadiendo otras discapacidades también motóricas, como puede ser la parálisis cerebral o el daño cerebral adquirido. Y a día de hoy solo lo pueden, a nivel de competición, a nivel federativo, solo pueden competir personas que tengan esa discapacidad física o de parálisis cerebral, ¿no? En ellas, como hay diferentes perfiles, se clasifican en las diferentes categorías, 4 categorías, para que la competición sea homogénea, digamos, ¿no? Participan, en este caso, y en lo que hemos visto este fin de semana, hombres y mujeres indistintamente en lo que son los equipos, Pablo, que es una manera también de hablar de inclusión real, incluso de género, que también es algo para celebrar. Y ha habido 4 clasificaciones que han sido competencias o competición individual, por parejas o en equipos, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido y cómo se ha desarrollado? Porque han sido 2 días, veíamos incluso, yo pasaba el otro día y veía, ¿no? Uno de los autobuses que ponía bocia, ¿no? Que me imagino pues vendría de Madrid o de Cataluña, creo que también han estado, y bueno, que se alojaban, bueno, lo he visto cerquita del hotel que está cerca del Bec, que veía ahí, digo, mira, pues están ahí alojadas, ¿y cómo han sido? Porque hay eso por equipos o individual, ¿cómo se desarrolla? Para la gente que quizás no estamos muy duchas en la materia, aunque estamos viendo imágenes, Pablo, ¿cómo es las clasificaciones? ¿Cómo es la participación en estos campeonatos? Vale, como decía, hay 4 clasificaciones, ¿no? Se llaman BC1, BC2, BC3 y BC4.
dependiendo de las características de movilidad que tiene cada deportista, se le asigna una de estas categorías. Ahora, a la hora de competir, puedes competir, como bien has dicho, por equipos, que es por parejas directamente, o de manera individual, tú contra otro deportista. En este caso, el campeonato de jóvenes de boccia estatal ha sido únicamente individual. En este caso se hace por el volumen de deportistas que hay y el poco tiempo que tenemos para poder quizás llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, si metíamos más modalidades o más categorías, digamos, aparte de la individualizada, pues iba a generar complicaciones en tiempos. Pero normalmente un campeonato de boccia a nivel de liga o a nivel de copa o a nivel de, ya sea estatal, autonómico o lo que fuera, sí que suele llevar esas dos líneas, ¿no? Ya sea individual o por equipo. Ya hemos recibido pues selecciones de Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña, además de, por supuesto, nosotros, el País Vasco, donde vosotros, la Asociación Asten, Pablo, habéis aportado 4 deportistas de los 6 que han participado representando al País Vasco en un deporte en el, como decimos, hay aquí grandes figuras y hay esa competitividad y en la que, hay mucha preparación. ¿Cómo iban ellos y ellas a este campeonato? Porque me imagino que también hay mucho trabajo, mucho esfuerzo también por parte de vosotros, la asociación, y mucha ilusión, ¿no? Que se celebre un evento así en Euskadi, en la tierra, luego se irán, me imagino, rotando, pero ¿cómo estaban las sensaciones? Antes de hablar de resultados, sobre todo, ¿cómo lo preparan? ¿Cómo lo viven meses antes? Mira, pues aquí claramente hay un trabajo por parte de, por supuesto, de los clubes que estamos llevando el día a día con esta modalidad. Hay un esfuerzo gigantesco también por parte de las familias y los deportistas, por supuesto, a la hora de entrenarse para luego poder sacar resultados, ¿no? En este tipo de competiciones. Y bueno, ahí como se vive es con una emoción como la que podemos vivir cualquier otro ¿no? Cuando vas a competir o cuando tienes un torneo que recoge, pues eso, a nivel estatal, ¿no? Y que te vienen otros deportistas de otras selecciones autonómicas, pues mucha ilusión, pues muchos nervios de querer que todo lo trabajado se pueda poner en práctica y con buenos resultados, pero sobre todo ahí entramos también a la parte educativa y la parte del disfrute, ¿no? Que también tenemos que darle a este tipo de actos, digamos el encuentro va más allá de unos resultados de podium, hay que vivir, encima son jóvenes, están en un proceso de aprendizaje muy temprano, muchos de ellos llevan 4 o 5 años compitiendo en este mismo campeonato, que como dices, pues se va repitiendo en diferentes comunidades autónomas. Hay otros deportistas que era para ellos su primer campeonato estatal, incluso su primera competición dentro de la modalidad. Entonces, bueno, intentamos con todos esos ingredientes sacar todos esos objetivos, ¿no? Los competitivos, pero sobre todo los que llevan detrás unos valores tan importantes como hay en el deporte, ¿no? Pablo, ¿cómo fue el ambiente? ¿Respondió el público? Porque estamos hablando de que ha sido este fin de semana Poliportivo Altsaga en Erandio, que la gente podía acudir, ¿no? Además de, por supuesto, las familias, imagino que llenaron el polideportivo, pero para poder nosotros también ver y disfrutar. ¿La gente respondió? ¿Es algo que también vosotros estáis notando que la gente cada vez más o nos volcamos con el deporte adaptado? Sí, a ver, siempre a ojos de la organización siempre queremos más y siempre queremos más, pero bueno, hay que ser también objetivo y ver en qué sitio estamos y se van consiguiendo cosas, ¿no? En este sentido de acercamiento a la sociedad sobre el deporte adaptado. Y sí que hubo muy buena participación. Por supuesto, el hecho de traerlo aquí a Euskadi facilita que todos esos entornos de los deportistas tengan la oportunidad de ver algo así, ¿no? Y se lo pongamos más fácil, y sí que ha respondido muy bien el público en ese sentido. Ha habido mucho, pues ya te digo que para nuestro querer siempre quieres más, pero el resultado es bueno en ese sentido y bueno, luego el respeto que hay en este deporte y los valores son brutales. El respeto hacia el rival, cómo se aplaude a todo el mundo independientemente de que esté compitiendo contra mi hijo, contra mi amigo, pues se aplaude lo que son esos valores al deporte en general, ¿no? Entonces, ahí muy satisfecho.
Bueno, Pablo, ¿y cómo fueron los resultados? Hemos dejado el pabellón bien alto, repetimos éxitos porque, bueno, pues estamos bien situados, ¿no?, a nivel estatal en cuanto a esta modalidad, ¿no?, de deporte adaptado, el BOCIA. ¿Seguimos ahí, estando a la cabeza o cómo ha sido este fin de semana? Hay que decir que hay, mira, la propia seleccionadora de bocha estatal y los técnicos a nivel federativo y demás reconocen que hay un nivelazo dentro de esta modalidad en general, en toda España, ¿no? Y todos los deportistas que han llegado han traído un nivel, han puesto un nivel en el campeonato altísimo y se nota el esfuerzo que hay detrás, ¿no?, de todos los entrenamientos que tienen semanalmente, todo el esfuerzo que comentamos al principio. Y sí, en resultados hemos vuelto a quedar en primera posición la selección de Euskadi, con muy buenos resultados de podiums individuales de los deportistas, pero ya te digo que en general el nivel y bueno, pues ese trabajo se ha visto en todas las comunidades, ¿Cuáles están o qué comunidades autónomas están ahí también pisándonos los talones? Porque hablamos de, bueno, de Comunidad Valenciana, que han estado, Madrid, Cataluña, hay otros lugares en que me imagino que también fomentan, ¿no?, esta modalidad de deporte, ¿no? Bueno, yo decía bocha, ¿no? Está mejor, ¿no? Bocha. Sí. Pablo, ¿cuáles son ahora mismo los que están ahí, los que les tenemos que ganar como sea, y los que ahora mismo pues están, bueno, liderando esto del campeonato? Si se puede saber, más que nada para ya ponernos un objetivo y arrasar con ellos y ellas. Sí, no, hay un trabajo, aunque luego sí es verdad, como dices, ¿no?, que sí que hay comunidades que quizás tienen puntualmente algún deportista que les hace igual entrar en un podium y otras veces no. Hay un trabajo en conjunto como equipo de todas las personas que trabajan en pro, de coordinación y demás, que hacen verlo como un equipo. Pero en esa línea, pues Madrid tiene muy buena... Es que los 4 que estuvimos, hay muy buena base, hay muy buenos resultados. Hemos ganado Euskadi en esta ocasión, pero lo podría haber hecho también Madrid, por ejemplo, que tiene muy buenos deportistas en esta modalidad, y Cataluña y Valencia, es que también, es que no podría dejar a ninguno en una posición mejor o peor que otra. Sí que el resultado ha sido el que es, y Euskadi pues nos lo hemos llevado en esta ocasión, pero hay un trabajo en equipo. Y ya te digo, de que se coordinan mucho los técnicos de los clubes y de las federaciones para poder remar en una misma línea y bueno, pues se agradece eso también. Se trabaja en equipo y, como antes comentábamos, trabajando también conjuntamente y compitiendo hombres y mujeres por igual, que eso también es algo que, como hemos dicho antes, hay que resaltar. Y, Pablo, un evento que habéis organizado, la Asociación Asten, junto a la Federación Vasca de Deporte Adaptado, y yo me gustaría, sin ponerte tampoco en un problema, una tesitura, pero bueno, siempre aprovechamos para, oye, pues como decimos, dar el toque de atención de, oye, la necesidad de que vaya más público, de que la gente todavía más se vuelque, que apoye más al deporte adaptado en general. Aprovechamos el bocha para hablar de deporte adaptado, y como hemos hablado en otras ocasiones con vosotros, con la Asociación Asten, que Pablo llevamos ya un montón de tiempo colaborando, y también necesitas un poquito que las instituciones se vuelquen también con las asociaciones como Asten, con el deporte adaptado, que lo hagan más visible, que apoyen más, porque al final estamos trayendo campeonatos estatales, estáis trabajando muy bien durante todo el año, estáis poniendo mucho esfuerzo todo el equipo. También un toque de atención a las instituciones, hace falta un poquito más, aunque sea un poquito más de apoyo por parte de ellas. Siempre vamos, como dijo aquel, siempre vamos a pedir un poco más, ¿no? Porque al final estamos únicamente buscando, reivindicando nuestro espacio dentro de la sociedad, y a día de hoy pues no lo tenemos al 100%, pero sí es verdad también que se están dando pasos, que está habiendo respaldo poco a poco por parte de las instituciones. Pedimos más, por supuesto, y pedimos que poco a poco se vaya sensibilizando la institución para entender, no solo es dar, muchas veces es entender los recursos que hacen falta, y de ahí luego se da mucho más fácil y se aporta mucho más fácil de manera equitativa. Tampoco no pedimos una discriminación positiva por el tema de la diversidad funcional. Entonces, bueno, hay siempre que
siempre hay que estar en la pelea, en pedir, pero también hay que reconocer cuando hay compromisos y hay resultados desde las instituciones que en este caso yo creo que se están, por lo menos por parte de Astenablo, se está recibiendo. En este caso, por ejemplo, el Ayuntamiento de Erandio fue el que nos acogió con la instalación y con todos los recursos que nos han hecho falta de materiales y demás para poder desarrollar el encuentro, pero esto no se puede quedar aquí, hay que seguir, no solo está la modalidad de boche, hay otras modalidades, hay otras realidades dentro de la diversidad funcional del deporte y sí hay ese llamamiento, te lo compro para que todo el mundo que esté pudiendo ver esto, pues que lo entienda así, y luego también la sociedad, como decías, ¿no? Que acerquemos cada vez más el deporte adaptado a la sociedad. Es un poco responsabilidad de todos. Nosotros estamos poniendo toda la leña en el asador para intentar encontrar los medios de cómo llegar a la sociedad para que se visibilice y se sensibilice, y ahí también entrarán en juego la responsabilidad de cada uno de cuando vean algo de deporte adaptado, pues que pregunten, que se interesen, que se acerquen a verlo, que normalmente en un porcentaje muy alto, muy alto, cada vez que alguien viene y toca y ve el deporte adaptado, hay una pequeña parte de esa persona que se enamora de ello y no suele ser para solo un día. Así que invitamos a todo el mundo a que se acerque aquí. Pues Pablo, hablaremos dentro de poquito porque tenemos pendientes esas imágenes de lo que ha ocurrido este fin de semana, una vez de que ya se haya procesado y que tengamos, pues decimos esos vídeos, esas fotos, con lo cual será en breve, cuando esté ya realizado, un poquito el montaje y podamos ver esas imágenes, volver a hablar contigo. Oye, y si podemos con algún campeón o campeona, pues también, si se animan y hablan, también intervienen contigo, pues nosotros encantados de darles la enhorabuena a Soriona, que hacerlo transmisible así en directo aquí en Tele7. Así que, Pablo, hablamos dentro de poquito, ¿te parece? Muchísimas gracias, por supuesto. Cuando tengamos el vídeo ese de resumen de que se va a ver muy bien esto que hemos hablado hoy, aquí estaremos y invitamos, por supuesto, a alguno de los deportistas para que nos cuenten de primera mano el cómo lo viven. Hecho, nosotros los primes, luego ya que vayan los otros medios. Eso. Un besito enorme, Pablo, eskerrik asko, Sorionak, enhorabuena. Agur, Pablo. Continuamos en Tele7 y lo que nos gusta, celebrar un aniversario, y si son pues las bodas de plata, sus 25 años, pues mejor que mejor. Es el caso de la Escuela BAI, la Escuela de Teatro de Baracaldo. Tuvo un referente en la escena no solamente vizcaína, sino vasca, y yo diría también pues ya a nivel nacional. Damos la bienvenida a uno de sus creadores, el director de la Escuela BAI, Joseba Lazcano. Joseba, buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, Joseba, Sorionak, por 25 años que cumplís, pues habéis cumplido en este 2022, y como decimos, todo un referente no solamente a nivel Vizcaya, a nivel Euskadi, sino traspasando fronteras, ¿no? Joseba, ¿te imaginabas que cuando surge o surge en la cabeza, ¿no?, tanto tu compañero Fer Montoya como tú, la idea de hacer una escuela, de formar a jóvenes en esto de las artes escénicas, iba a llegar tan lejos la Escuela BAI? No, que va. Nosotros empezamos con tensiones muy pequeñas y cubriendo necesidades de alumnos que teníamos en institutos, pero con mucha ilusión, con mucha pasión, y luego pues nos apoyaron mucho también desde el ayuntamiento, y luego los propios alumnos y alumnas nos daban mucha energía, y fue surgiendo. Y nada, pues empezó como una escuela, luego empezaron las promociones, a salir los actores, luego hicimos un festival, empezamos a tener relaciones con otras escuelas de fuera, también, tanto del Estado como internacionales, y ahí ha ido pues, agrandándose la cosa, y encantados y maravillados, aprendiendo mucho y haciendo a los demás también aprender, claro, que esa es la intención. Joseba, algo como comentas, que era una necesidad, ¿no?, el formar a artistas, a jóvenes, no tan jóvenes, en el mundo de las artes escénicas de manera integral, ¿no?, porque hay varias ramas o varias patas que trabajáis desde BAI, ¿no?, y es algo que cuando hablamos también con actores y actrices, que han sido también alumnos de BAI, porque yo creo que la mayoría han pasado por esas aulas, pues nos comentan que no solamente
que ya es bastante, ¿no? Es interpretar, si no hay mucho más, ¿no? El trabajo corporal, la expresión, en la voz. Joseba, esto es algo que va más allá y que vosotros habéis cultivado, porque no solamente es un trabajo interpretativo, que a mí me parece que es complicadísimo, sino que habéis formado en otras disciplinas que ahora mismo lo están pidiendo y que es necesario para un actor o actriz, ¿no? Sí, claro, es que ya el teatro tampoco es lo que era. Antes se entendía el teatro como una cosa que venía un director, contrataba a unos actores y esos actores simplemente pues, lo hacían de ejecutores, ¿no? De intérpretes, pero bueno, de lo que pedían el director. Ahora las compañías ya son más pequeñas, el mercado es diferente y el actor tiene que ser un actor muy polivalente y muchas veces además pues ya no hay tampoco las grandes compañías que había antes y entonces se tiene que buscar la vida y tiene que tener herramientas para todo, tiene que tener herramientas para interpretar por sí, cuando se lo piden, pero también para crear por sí mismo o sí misma, para construir lo que quiere contar y luego, pues bueno, pues para poder funcionar en este mundo ahora, muchas de las compañías van a ser de una persona, de dos personas. Entonces, bueno, pues se lo tiene que hacer todo. Y eso es lo que nosotros intentamos enseñarles también, que bueno, pues que bueno, cuando salen de la escuela tienen que ser autónomos, tienen que ser creativos, tienen que mantener la pasión con la que vinieron y que bueno, tienen que ser polivalentes y que van a poder hacer de todo. Además de que pues eso, pues ya tampoco, pues bueno, una obra de teatro ya no es simplemente decir un texto, muchas veces también hay que bailar o hay que cantar o bueno, hay que dar saltos. Todo terreno, Joseba, son todoterrenos y eso es importante, ahí está esa formación que es fundamental. Joseba, fíjate, en 25 años... todos los alumnos y alumnas que han pasado por ahí, es imposible acordarse de todos, pero Joseba, me imagino que algunos seguiréis la pista y cuando llegan esos triunfos, ¿no? Y cuando, bueno, pues luego dicen alumno, ¿no? Exalumno o alumna de la Escuela de Teatro BAI, ¿no? En Baracaldo, que al final también nos sitúa, ¿no? Como decíamos antes en el panorama escénico, es ese orgullo también de responsable de la escuela, de formador, el decir, fíjate, son 25 años de formar a, no solamente, bueno, pues a profesionales, sino también incluso a personas, ¿no? Porque muchos empezarán también muy jovencitos. 25 años de historia y de trayectoria con muchos nombres y apellidos, ¿no? Que han pasado por allí. Sí, al final son, pues eso, además, pues mira, ahora con el 25 aniversario nos envían al WhatsApp cosas de hace 25 años. Hace poco una entrada de Caricias que tenían guardada del año 2000 y dices, madre mía, claro, es que bueno, a nosotros también nos marcó, pero para ellos también fue marcado porque vinieron muy jóvenes, muchos de ellos, ¿no? Y sí, bueno, han salido más de 2000 personas de la escuela y hay gente haciendo de todo. Hay gente que está en el cine, hay gente que ha montado sus propias compañías. En la mayoría de las compañías de Euskadi y el teatro hay gente. Hay gente que ha hecho danza, que se ha dedicado al arte y lo ha mezclado con la escena, etcétera, etcétera. Y han ganado Gure Artea. Gente que ha ganado Goyas. Gente que se ha ido al extranjero y ha trabajado en compañías nacionales de la National Theatre de Londres, por ejemplo. O, bueno, pues gente que ha hecho televisión, cine, circo, danza, de todo un poquito. Escriben, gente que escribe también, que escribe para otros. Estamos muy orgullosos, mucho, porque la mayoría de la gente que sale de la escuela, bueno, sale con esas ganas y se busca la vida y bueno, pues el 70% o así estarán trabajando de ello. Y eso es muy difícil, tanto en Euskadi como en el Estado en este momento. Sí, porque les preparáis, Joseba, también para un mundo que precisamente fácil no es, me refiero. O sea, por eso comentabas, ¿no? Que al final tienen que ser todoterrenos y saber adaptarse a lo que muchas veces viene, ¿no? El saber incluso escribir sus propios textos, el participar también en los montajes, muchas veces hemos hablado de actores y actrices, ¿no? Yo no sabía ni mover casi un pie y bailar o cantar en temas musicales. Todo esto en un mundo que a veces es más complicado y más exigente, ¿no, Joseba? ¿Ha habido mucho cambio en estos 25
25 años veis que cada vez hay más competencia, evidentemente, pero que es un mundo a la vez más complicado, o se exige cada vez más? Sí, es cada vez más exigente, es cada vez más. Antes era una cosa más artesanal y bueno, las compañías, bueno, pues solo querían pues, ganas de trabajar, pero cada vez todo el mundo exige pues más formada a la gente, ¿no? Hubo un tiempo en el que había mucha competencia, pues gente que novata, que entraba tanto a películas como a compañías de teatro, pues porque era pues, el aspecto físico, etcétera. Pero eso cada vez ya está más relegado y ahora la verdad es que nos piden eso, gente formada y gente formada más desde muy pequeños. Pues para que bueno, luego el trabajo que vayan a hacer sea más fácil también para aquellos directores o para las compañías. Pero es un mercado muy inestable y es una profesión muy inestable que, bueno, pues que estás un tiempo trabajando y puedes tener cierto éxito, pero luego se olvidan de ti, luego tienes que volver pues, a buscarte la vida. Por eso hay que ser muy autónomo, hay que ser pues tener las capacidades para aguantar, para saber estar, pues eso, pues mantener los lazos que tú has hecho en la escuela, para de repente pues, cuando estás en secano poder hacer una cosa y hacer cosas más pequeñas. Tiene que haber también... Jugar un poco de todo porque no es fácil todavía vivir del arte, o por lo menos vivir del arte escénico, no es nada fácil. Tiene que haber también mucha pasión y mucha vocación, me refiero. O sea, es una de las profesiones, bueno, como puede pasar en nuestro caso, en los medios de comunicación, en lo que somos periodistas licenciados, en que muchas veces, bueno, pues no es todo tan bonito como parece, que la gente piense que estamos aquí con los, como los de Mediaset, ¿no? Que estamos aquí, que no tenemos chalés y tenemos aquí dineros en no sé dónde. No, esto es vocacional, lo hacemos porque nos gusta. En el mundo del arte escénico, la mayoría también, todo es vocacional y también muchas veces hay picos, ¿no? Y también les preparáis, me imagino, ¿no, Joseba, para decir, oye, aquí un millonario y millonaria no te vas a hacer, pero si te gusta, adelante, ¿no? Claro, es que es eso, al final es todo pasión, porque seguridad no te va a dar ni te va a dar dinero. Te dará dinero y pues si funcionas bien, si trabajas bien, si lo haces con pasión y si tienes suerte, pero además en este momento y en un circuito tan pequeño como el vasco, etcétera, etcétera, es muy complicado. Entonces, o lo haces con pasión y lo haces con mucho amor y lo haces con muchas ganas y con mucha creatividad, o si no, es muy fácil que te quemes. Y bueno, nosotros pues eso, les enseñamos lo que es el panorama y luego cada una decide y se va encontrando con los problemas, pero por otro lado es muy gratificante y entonces la mayoría de ellos se mantienen evidentemente, pues porque para ellos es su vida, es su forma de expresión, es su forma de hacer y es como les gusta ser. Joseba, el otro día se celebró, ¿no?, de manera oficial el 25 aniversario de la escuela y además lo hicisteis, bueno, pues también, ¿no?, echando un poquito la vista atrás, reponiendo el primer montaje de la primera promoción de la Escuela BAI, que fue Caricias. ¿Cómo fue? ¿Fue algo especial también para vosotros, ¿no?, los creadores de la escuela, el reponer, ¿no?, este montaje 25 años después? Sí. Fue un día muy especial, fue un día muy emotivo, vino mucha gente de todas las promociones, de la primera promoción todos, y bueno, se pudieron ver aquella obra que ellos hicieron hace 22 años y que la vieron representada por actores jóvenes. Y se encontraron luego en el escenario al final dando una rosa a cada personaje y fue precioso. Y sí, pues nosotros lo que hemos querido ha sido, pues bueno, revisar un poquito nuestra historia y rejuntar a la gente. Este año queremos y pretendemos también
crear una serie de cursos a partir de septiembre que sean como una cadena de transmisión en la que aquellos alumnos que han salido de la escuela y están trabajando y han posado ya de alguna manera su profesión, pues vengan a la escuela y vayan transmitiendo, ¿no? Esos nuevos conocimientos y cómo ha cambiado el teatro desde que ellos salieron, etcétera. Y crear esos vínculos, ¿no? Esos vínculos entre estos nuevos jóvenes que están saliendo de la escuela y aquellos que salieron ya hace 25 años y que bueno, ya están, ¿no? Ya están ahí, se han ganado Goyas o han ganado o están haciendo gires nacionales, etcétera. Y ahí sí, ha sido muy emocionante. Luego hicimos una cena y bueno, pues bueno, fue reencontrarse con mucha gente, recordar muchas cosas y luego eso, pues hacer familia un poquito y eso siempre es muy bonito. Joseba, teniendo en cuenta además que volvemos un poquito a cierta normalidad, porque me imagino que para vosotros, como nos ha pasado a todos y a todas, que nos ha paralizado durante mucho tiempo esta pandemia, ¿no? 2 años que desde esa noticia, ¿no? Desde el confinamiento, desde que apareció este virus en nuestras vidas y también para la escena ha sido un auténtico batacazo. Ahora mismo con proyectos y con ilusión y con un futuro prometedor, ¿no? Para intentar recuperarnos también de ese parón que ha sido obligado, ¿no? En muchos sectores y el escénico ha sido uno de ellos. Sí, una de las razones de hacer Caricias era porque es una obra también muy contemporánea que habla de eso, ¿no? De la falta de acercamiento entre las ciudades, entre las gentes y pues un poco reivindicando eso, ¿no? Reivindicando esas caricias, reivindicando esos reencuentros y reivindicando esos acercamientos que después de la pandemia son tan necesarios y recuperar un poquito lo que son las relaciones humanas y las relaciones sociales. Y a nivel escénico, pues claro, sí, ya volver a poder trabajar tanto dentro de la escuela como ver las caras cuando estás actuando y recuperar un poco la normalidad y recuperar la alegría y el encuentro, ¿no? Que al final el teatro es eso muchas veces, ¿no? Es ir a un lugar para encontrarse y reflexionar sobre las cosas, ¿no? Pues Joseba, recuperaremos ese tiempo perdido, además lo vamos a hacer como comentas, ¿no? Esas caras sonrientes y esos aplausos que tenemos ganas de dar y que gracias a BAI, pues bueno, pues tenemos a esos profesionales situados, bueno, no solamente aquí en Euskadi, en las compañías, sino también, como comentas, ¿no? Traspasando fronteras, ganando premios y disfrutando de este buen hacer, de esta profesión, como decimos que es dura, pero es gratificante a la vez, y Joseba, darte las gracias por hacer un huequito en tu agenda y por estar este ratito con nosotros, y lo dicho, Sorionar, y por 25 y 25, 25, 25, que lo contemos aquí entre el 7, que lo veamos. Es que ricasco, a ver si es verdad. Un muso enorme, Joseba, es que ricasco a todo el equipo de BAI. Agur. Y vamos a acercarnos ahora si podemos recuperar esa Comisión de Salud del Parlamento Vasco, donde se habla de esa evolución de la pandemia, del virus y las nuevas variantes que han ido apareciendo, que no hay comparación entre las diferentes olas ni entre las diferentes variantes, evidentemente. Escuchamos a la directora de Salud Pública y Adicciones, Itziar Larizgoitia. La enfermedad ha cambiado, estamos ante un paradigma diferente al que estábamos anteriormente. En esta gráfica, por recordar, he identificado aquí los elementos más singulares, más importantes de cómo se abordó la enfermedad desde el punto de vista de la vigilancia. Efectivamente se realizó y se intentó realizar porque era absolutamente importante en los momentos en los que se intentaba mitigar el efecto del impacto de la enfermedad, intentando aislar a los casos positivos y hacer un seguimiento de sus movimientos y relaciones para hacer un seguimiento de los contactos y potenciales casos y potenciales focos de transmisión, se intentaba hacer un seguimiento individualizado de los casos positivos. Esto se realizaba mediante una identificación
tan masiva como posible, y en Euskadi se alcanzaron unas tasas de realización de pruebas diagnósticas muy altas durante todas las fases de la pandemia, de manera que se pudo tener una foto de la evolución de la incidencia de la enfermedad muy aproximada a la realidad. Y al mismo tiempo se pudieron aislar esos casos para evitar la progresión de la enfermedad. La identificación de casos fue acompañada de unos sistemas de rastreo, de trazado de contactos estrechos, tanto retrospectivamente para identificar aquellos contactos que habían ocurrido en los días y semanas previos a la identificación de un caso, como en el seguimiento de esos mismos contactos durante las 2 semanas siguientes. Si recordamos, esto ha ido evolucionando en la medida en que evolucionaba la enfermedad, pero el proceso tanto de identificación de casos como de trazado de contactos y de seguimiento fue muy intenso durante toda la pandemia hasta finales del año 2021, cuando ya llegamos a la época Omicron, digamos, a principios del 2022. El trazado, seguimiento, iba acompañado de aislamiento y cuarentenas que, como saben, se realizaba de una manera a su vez exhaustiva. Incluso contábamos con el apoyo y refuerzo del sistema judicial, al cual se activó en numerosas ocasiones para forzar cuarentenas y aislamientos en aquellos casos en los que no se colaboraba con el sistema sanitario. A su vez, la vigilancia, saben, si recuerdan bien, se producían unos informes al inicio de manera diaria, luego ya con el tiempo se fueron espaciando un poco más y se hacía una vigilancia y seguimiento muy exhaustivo de los cambios de tendencia, buscando el índice de reproducción y las pendientes en la curva. Esto ha sido todo el seguimiento de la pandemia en el aspecto de vigilancia y seguimiento y control de los casos COVID y contactos estrechos durante el año 2020 y 2021. Cuando hemos llegado a la época de esta nueva sexta ola y donde estamos ahora, como ya hemos comentado antes, hemos observado cómo esta variante Omicron presenta una mayor transmisibilidad, una transmisibilidad muy alta, con unas tasas de ataque, como se llama cuando un caso contagia a sus contactos estrechos, muy alta, acompañada de una gran mayoría de casos con síntomas leves e incluso asintomáticos. La proporción de casos asintomáticos ha sido elevadísima. En algunos estudios se cifraba casi en un 90% de casos asintomáticos. Y a su vez con una presión hospitalaria muy baja con respecto a las fases anteriores. Esta situación hace que la vigilancia, como estaba entendida hasta el momento, no era factible, no podía ser factible y no debe ser factible, no debe ser realizable, porque por un lado no se pueden identificar a un 90% de casos asintomáticos cuyo movimiento retrospectivo es casi imposible de realizar, ya que no se pueden identificar, se pierde ahí la identificación de una gran parte de las personas que portan el virus, que son portadores asintomáticos del virus, pero a su vez no tiene sentido hacer un seguimiento de manera individualizada y exhaustivo, acompañado de cuarentenas y aislamientos, cuando no se puede justificar desde el punto de vista de la presión hospitalaria, afortunadamente. De modo que hay que cambiar el sistema. Por otro lado, es importante tener presente la situación inmunológica en la que está la sociedad. Cuando la pandemia debutó el año 2020, el principal riesgo consistía en que aparecía un nuevo patógeno en una sociedad naif, virgen, ante ese patógeno. De modo que se produjeron la situación dramática que todos vivimos en el año 2020. No estamos ahí. En estos momentos la población en Euskadi hay unas tasas de inmunización completa superiores al 92% de la población, con unas vacunas que han demostrado una efectividad muy alta con respecto al
a la aparición de la enfermedad grave y de la mortalidad, no así de la infección, y eso hay que distinguir. Hay que distinguir claramente las vacunas, y se ha demostrado precisamente con Omicron, no protegen contra la infección, sí protegen contra el desarrollo de la enfermedad. El que no protejan contra la infección plantea los retos a los que estamos viendo. Por un lado, que una persona esté infectada pero sea asintomática, no debiera ser un problema, no lo es para esa persona. Esa persona puede a su vez transmitir la enfermedad, pero en la medida en la que prácticamente toda la población de Euskadi está ya inmunizada por la vacunación frente a la enfermedad grave y a la mortalidad, o también por la experiencia de infecciones previas, dadas las altísimas tasas de transmisión que ha habido en enero y en febrero, nos encontramos en una situación en la que prácticamente toda la población de Euskadi ya cuenta con un nivel de inmunidad frente a Omicron. Es decir, no estamos en el año 2020. Ni el virus es el mismo, ni estamos de la misma manera ante un virus desconocido. Ahora nuestros organismos ya conocen al virus, bien a través de la vacuna, bien a través de las infecciones. Por lo tanto, la situación es muy diferente y nos encontramos ahora mismo con una variante que no está sobrecargando el sistema sanitario. Bueno, y vemos esas imágenes que antes les anunciábamos y que comentábamos que puede ser cualquier cosa, pero ya tenemos la información. Es un cohete americano que se ha dejado ver durante el día de ayer sobre el cielo de Castellón. Un vecino de San Mateu captaba el momento en el que el Falcon 9 atravesaba la órbita provincial. Se trata de ese cohete Falcon 9 de SpaceX, un cohete reutilizable fabricado en Estados Unidos que ayer mismo surcaba los cielos de Castellón. Fue un vecino de San Mateu el que captó el paso del cohete por la órbita castellonense. En el vídeo que se ha compartido en la red de investigación Bólidos y Meteoritos, se aprecia la extinción de gases del cohete y una ristra de satélites acompañándolo. El Falcon 9 es un vehículo de lanzamiento parcialmente reutilizable, como decimos, de 2 etapas. La primera etapa es capaz de aterrizar para ser reutilizada en nuevas misiones, ya sea volviendo a tierra o sobre una nave dron. Mediante este cohete, SpaceX ofrece servicios como el lanzamiento de satélites y transporte de carga a la Estación Espacial Internacional. Pues ayer, surcando el cielo de Castellón, este vecino, César Guas, grabó esas imágenes del Falcon 9 de SpaceX, este cohete americano que, como decimos, se dejó ver, pero que en un principio, como decíamos, ¿será Superman con capa dorada? No. ¿Será un murciélago, con un paracaídas? Tampoco. Pues es el cohete Falcon 9, que no tiene nada que ver con el Falcon del presidente Pedro Sánchez, que también se llama Falcon, su avión particular, el avión del presidente, particular, que utiliza para desplazarse y que lleva el mismo nombre. Pues ahí está, ese cohete por los cielos de Castellón, que fue captado por este vecino, como decimos, que ha publicado estas imágenes. Bueno, y con motivo del Día del Libro que se celebró el sábado 23 de abril, el Día de San Jorge, San Jordi y también Día Internacional del Libro, pues vamos a ver las imágenes, qué tiernas, de alguno de los jugadores del ACB de baloncesto, leyendo cuentos a sus hijos, transmitiendo la importancia de la lectura, de la literatura a los más pequeños, a sus vástagos, para que vean que además del deporte, que es fundamental, que hay que cultivar el cuerpo, hay que cultivar también la mente. Así que aprovechando ese Día del Libro, nos llegan estas bonitas imágenes. Esse é o ratão, é o rato. Sim. Um rato muito curioso que tinha que investigar tudo. Dios, me vas a caer. ¿Y el caracol? El totó, caracol, col, col. That's not my koala. Its tongue is too rough. Escucha la beba, doy plus. Se ríen de mí porque soy diferente. Él me decide averiguarlo. El día mira un nen baixet y molt prim, a qui le encantaba, al básquet. El entrenador no tuvo que decírselo 2 veces y salió a jugar.
Mira. Dole na ulici Đorđe primijetio čovjeka od balona. The baby takes a bath with some soap. ¿Pero un torno bailarín? Esta se lleva la palma, la verdad. ¿La serpiente dónde está? ¿Dónde está la serpiente? Ahí. ¡Uy! ¡Triple! ¡Bien! Le metió la canasta para ganar el partido. Vamos al final. Y se acabó. Colorín colorado. Ese cuento se ha acabado. Bueno, ¿y qué sería de nuestro día a día sin escuchar al presidente Pedro Sánchez? Pues no sería un día completo. Y es que hoy ha hablado también, en este caso, en la región de Murcia, que bonita es Murcia, y el presidente Pedro Sánchez, presidente del Estado, ha afirmado que a pesar de la guerra en Ucrania, a pesar de la invasión de Rusia a Ucrania, hay elementos de la economía estatal que se comportan de manera positiva y asegura que el ritmo de crecimiento del empleo es sólido. Hace apenas una semana el Fondo Monetario Internacional estimaba que las economías avanzadas crecerían este año, en 2022, un 3,3%, es decir, un punto porcentual menos que el pronóstico que teníamos el año pasado, en otoño del año pasado, y que la inflación que soportaríamos sería del 5,7%, o sea, 3 puntos con 4 décimas porcentuales más. Pero lo cierto, y es lo que quisiera también compartir con ustedes, es que el choque de oferta que supone la crisis de Ucrania, como cualquier impacto económico que suframos, no se distribuye por igual en las economías avanzadas. Nuestro país, por ejemplo, se vio tremendamente afectado, como sabemos bien, por la pandemia del COVID-19, dado que el turismo, por ejemplo, la movilidad también, que son dos de los activos fundamentales de nuestra economía, se vieron evidentemente afectados por ese parón y por esa pandemia. Y esto es justo lo contrario a lo que pueda estar ocurriendo ahora mismo en el escenario de guerra. Y lo digo esto, por supuesto, con absoluta cautela, pero lo cierto es que así lo anuncian las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional, es decir, el efecto de la guerra es negativo en la economía mundial, pero hay elementos en el desempeño económico de nuestro país que se han comportado de una manera, yo diría, especialmente positiva y que han estado por encima de las expectativas. Por ejemplo, las previsiones macroeconómicas para este año apuntan a un crecimiento robusto. Insisto con la cautela, evidentemente, pero lo cierto es que así lo anunció el Fondo Monetario Internacional durante la semana pasada. Según este organismo, España va a crecer este año al 4,8%, la segunda tasa más alta de crecimiento de la eurozona, solamente superada por la economía irlandesa. En segundo lugar, está el buen comportamiento del empleo, que se ha mantenido hasta hoy. La semana pasada supimos, por ejemplo, que la afiliación a la Seguridad Social ha alcanzado los 20 millones de trabajadores y trabajadoras por primera vez en su historia. Y desde enero, además, la afiliación crece a tasas interanuales que superan el 4% y se están acercando, además, al 5% según los últimos datos disponibles por parte del Gobierno de España. Es decir, el ritmo de crecimiento del empleo es sólido. Y además a las cifras de crecimiento de empleo tenemos que añadir un importantísimo efecto cualitativo que tiene mucho que ver con esa reforma laboral que fue acordada entre agentes sociales, sindicatos, empresarios y también el Gobierno de España. Y es la contratación indefinida que va ganando cada día más peso. En marzo, simplemente por poner esta cifra encima de la mesa, se firmaron más de 510.000 contratos indefinidos, es decir, estamos hablando de un 30,7%. Para que nos hagamos una idea, en los años entre 2014 y 2019 el promedio era de un 9%, hoy es de un 30,7%. En fin, la reforma laboral lo que ha hecho ha sido, en definitiva, triplicar el número de contratos indefinidos en sus primeros meses, y esto yo creo que es un triunfo del conjunto de la sociedad española, basado en el acuerdo por el Gobierno de España y los agentes sociales. En tercer lugar, las previsiones sobre la campaña turística de este año apuntan por fin, y digo por fin, a una recuperación definitiva de la actividad turística que registramos antes de la pandemia. Esta Semana Santa, por ejemplo, la ocupación hotelera ha sido del 85%. Y más importante aún, tras la recuperación del turismo nacional, las estimaciones indican que en abril podríamos haber alcanzado el 80% de los niveles de turismo internacional que teníamos previos a la pandemia. Esto yo creo que también es una extraordinaria noticia para nuestro país. Y en cuarto lugar está la ejecución de los fondos europeos, para recoger el guante también de Gerardo y de Antonio. De abril a junio vamos a ejecutar convocatorias por valor de más de 11.000 millones de euros y a lo largo de estos 9 meses, desde la aprobación del plan,
la Administración Pública lleva autorizados más de 3.000 millones de euros, de los cuales hay más de 13.000 que han sido pagados. He dicho 3.000 millones de euros, pero son 30.000 millones de euros. En definitiva, el Gobierno trabaja para que, a pesar del contexto adverso que estamos sufriendo, con una extraordinaria incertidumbre, España aborde esta coyuntura económica con importantes bazas favorables. Las características de nuestra economía, con un peso evidente del sector turístico, hizo que la crisis de la pandemia nos impactara mucho más que a otros países y, en cambio, enfrentamos esta nueva prueba en condiciones, creo que menos adversas que otros países. Y también el presidente Pedro Sánchez, en esta misma rueda de prensa, recuerda las dificultades que está atravesando y ha atravesado el país en los últimos años, pero se muestra orgulloso de haber sabido resistir y lograr resistir y ser capaces de enfrentarnos a esta última prueba. En definitiva, señoras y señores, estamos atravesando todas años difíciles, complejos. Creo que podemos sentirnos orgullosos por haber logrado resistir como país, y ahora enfrentamos una nueva prueba, pero contamos con armas poderosas para superarla. Porque estamos creando un entorno que creo que va a poder permitir aumentar la productividad, atraer el talento y también crear empleo de calidad gracias a la creación y la consolidación de empresas. Termino, querido Gerardo, querido Antonio, invocando el espíritu de acuerdo al que hacíais referencia en vuestra intervención y a la confianza en las posibilidades de nuestras empresas y, en consecuencia, de nuestras gentes. Y precisamente aquí tenemos hoy a Toni Nadal, que nos ha acompañado desde el principio de esta ceremonia, que ha acompañado en especial desde el principio de su carrera a Rafa Nadal, uno de los mejores deportistas de nuestra historia, un emblema en definitiva para nuestro país. Su éxito, su resiliencia, su enorme capacidad de trabajo, su talento también descomunal, creo que son la inspiración perfecta para todos y para todas. Y para que nos dediquemos a lo que nos dediquemos, tomemos ejemplo de Rafa Nadal. Rafa Nadal es un faro para nosotros, dentro y fuera de España, y creo que simboliza a la perfección lo que representan estos premios que habéis entregado. Estamos creando juntos la España del futuro. La estamos fraguando, con ese yunque a veces duro que nos toca vivir por las circunstancias históricas que nos ha tocado vivir. Las estamos construyendo a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, y sin olvidarnos de que en cada pequeña empresa, como decía antes Antonio en su intervención, de que cada pequeña empresa que se crea hoy, pues nace y se guarda la memoria de nuestra historia. Bueno, y el pasado viernes se celebraba el Día Europeo del 112 y con tal motivo se celebró una gala, un acto emotivo en el que se reconocía a 11 personas por ese mérito y por sus actuaciones solidarias en el campo de las emergencias y la protección civil. Fue un día, una jornada de agradecimiento y de destacar los valores solidarios y el compromiso demostrado por estas 11 personas. La mayoría anónimas, que con sus actos valientes ayudaran en algún momento a quienes estaban en situación de emergencia. Con este importante acto ya nos despedimos. Mañana volveremos a estar con todos ustedes, si así nos lo permiten, aquí en Tele7, como siempre, con nuestros servicios informativos. Gracias por elegirnos y por estar al otro lado. Viararte. Un besito, agur. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't, that's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work.
I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Durante los últimos 2 años, la pandemia del COVID-19 ha paralizado muchas actividades y ha ralentizado otras muchas en Euskadi. Pero, sin embargo, el sistema 112 SOS Deiak no ha parado, ni tampoco se ha ralentizado. De hecho, durante el año 2021 atendió más de 700.000 llamadas y afrontó más de 200.000 situaciones conflictivas. Las personas y entidades que hoy están distinguidas, yo creo que simbolizan muy claramente los valores que inspiran el 112 SOS Deiak. El servicio, compromiso, la solidaridad, el altruismo, la entrega. Todos esos valores que están presentes siempre en el propio funcionamiento, en la propia configuración del sistema 112 SOS Deiak, están presentes y las personas que hoy han sido galardonadas lo reflejan claramente y encarnan y simbólicamente todos esos valores, ¿no? Vuestro reconocimiento, el reconocimiento de las personas que hoy han sido distinguidas, es en el fondo el reconocimiento de toda la familia 112, de todas las partes de la familia 112. La parte profesional, la parte voluntaria y la parte accidental, circunstancial, la de la persona que pasaba por allí se encontró con una situación de emergencia y la atendió y lo hizo además, como aquí se señala hoy, y salió bien, ¿no? Mila esker beraz guztioi, eskerrak, muchísimas gracias a todas las personas, a todas, que formáis parte del Sistema Vasco de Atención de Emergencias y muy especialmente a las que con carácter voluntario, desinteresadamente, de manera altruista, lo hacéis de manera tan decisiva y contribuís de manera tan decisiva con vuestra colaboración y aportación. Mila esker benetan guztioi, zuen konpromisoagatik, zuen inplikazioagatik, eta baita ere zuen leialtasunagaitik, fideltasunagaitik. Izan ere, hoy hemos condecorado, hemos reconocido a personas, colectivos, que llevan colaborando codo con la Administración durante más de 10 años, incluso en algún caso, como el caso de Zarauz, más de 25 años llevan colaborando. Hurrengoan beste 25 urte barru bilduko gara berriro aitorpena berriro egiteko. Yo hoy quisiera mencionar de manera especial a las 11 personas que han sido distinguidas con la medalla al mérito de las emergencias y la protección civil. Han sido 11, 2 con distintivo rojo, como bien se ha explicado, y 9 con distintivo verde. Y a Galdakao voluntarioen Gizarte Elkartea también por su implicación, que nos ha conmovido a todos en el desastre de La Palma, ¿no? Todas y todos habéis llevado a cabo, como establece la norma que contempla el reconocimiento de estas distinciones, actuaciones extraordinarias que reflejan cualidades excepcionales de entrega, de valor, de espíritu humanitario y de solidaridad social. Ello ante situaciones de emergencia difíciles de resolver que ponían en peligro a personas o a bienes, ¿no? Gracias, por tanto, a todas y a todos. Gracias, Mohamed. Gracias, Iñaki, Joseba, Borja y Vanessa. Eskerrik asko, Ana, Richard, Jesús, Ibai y Mayalen. Mila esker, Je Traore baita ere. Mila esker guztioi. Eta bat bi sistemaren baloreak
orain arte bezalase eta 2021 urtean bezalase, urrengo urteetan ere, etorkizunean ere lagungarri izan ditzazuela eta zuen jardunean erabil ditzazuela. Benetan, zorionak eta eskerrik asko. Sabemos que esta no es la primera vez que Mohamed se tiró a la ría a salvar a una persona que había caído accidentalmente. Mohamed, te hago una pregunta. El rescate tuvo sus dificultades. ¿Nos puedes contar lo que pasó, por favor? Bueno, acércate, por favor, al micrófono. Ah, sí, gracias. Bueno, estábamos ahí al lado de la ría y hemos visto un señor que iba cruzando el puente y se mareaba y cayó y me tiró la mochila y me he ido directamente a salvarla porque estaba en una situación peligrosa y sin más. Muchas gracias. ¿Nos veía que uno, buenos días? Estoy hablando con la ambulancia. Sí, ¿qué sucede? Mi madre ha dado a luz en casa y ha dicho que la ambulancia venga. ¿Y cómo? ¿Ha dado a luz en casa sola? Sí. ¿Y sabes cuál es la dirección? Sí. Dímela, por favor. Calle Panamá, de Total, número 15, ¿sí? Piso, primero A. Primero A, ¿de qué población? Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteiz. ¿Cuántos años tiene tu ama? 34. 34 años. ¿Y qué es, el segundo niño que tiene o niña o...? ¿Qué tienes, más hermanos? Mamá, me están preguntando cuántos bebés has tenido, 4 o 3. El cuarto. Cuarto hijo, de acuerdo. ¿Ella está bien? ¿Tu amacho está bien? Sí. Vale, está bien. O sea, te habla cuando le hablas y todo, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Y el bebé cómo está? Bien. Está bien, de acuerdo. ¿Se puede poner tu amachu al teléfono si se lo pasas? Sí. Vale, le voy a dejar al habla con un médico, ¿de acuerdo? Vale, pues. Ponle el teléfono, por favor. ¿Hola? Hola. Hola, te voy a dejar al habla con el médico mientras damos el aviso a Osakidetza, ¿de acuerdo? Tengo que estar rápido, por favor. Pero sí, está dado el aviso ya, Está dado el aviso ya, pero mientras llega la ambulancia y te voy a pasar para que te dé unas indicaciones, ¿de acuerdo? Vale. No me cuelgues, por favor,